A veces el amor de una madre es el único motor capaz de convertir un diagnóstico devastador en un legado de esperanza para miles de personas. Bienvenidos al segundo capítulo de Viviendo lo Invisible. Hoy tengo el honor de presentar a una mujer que ha dedicado su vida a transformar el panorama de la diabetes en el Ecuador. Ella es Fernanda Sánchez, psicóloga clínica, directora de la Casa de la Diabetes y un miembro fundamental en la Federación Internacional de Diabetes. Pero antes de ser una experta, Fernanda fue una madre, enfrentando una tormenta. Hoy vamos a viajar al pasado, cuando yo tenía apenas 40 días de nacida y mi hermana mayor tenía 3 años y medio cuando fue diagnosticada con diabetes. Hoy quiero que conozcan la historia humana detrás de Fernanda. Fernanda, buenos días. Qué gusto tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy emocionada de poder compartir con ustedes una historia de vida que se convirtió en una historia de beneficio para miles de personas. Fernanda, el mundo te conoce como una experta en educación en diabetes, pero todo empezó en una sala, en una clínica, hace más de 26 años. ¿Cómo era la vida antes de que la diabetes tocara nuestra puerta como familia y qué señales te dieron la alerta con mi hermano? Bueno, como tú dices, regresar al pasado es recordar y volver a vivir momentos que realmente marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Apenas tú tenías 40 días de nacida cuando comenzamos a vivir esta realidad. Dani era una niña muy entusiasta, muy amigable, había controlado sus esfínteres, estaba súper bien en crecimiento, en peso para su edad. Pero luego de los 40 días de tú haber nacido, comenzó toda la historia. Dani comenzó a tener mucha sed, comenzó a debilitarse, comenzó a mixear en las noches y esto realmente nos generó una sorpresa. Fuimos al doctor y el doctor nos dijo que realmente no era nada, que pudo ser, nos mandó a hacer unas pruebas. En esas pruebas había salido ya un valor alto de glucosa. En esa época nosotros no sabíamos, teniendo estos síntomas, tenía muchísima sed, tenía muchas ganas de comer cosas con dulce y también pues orinaba muchísimo. Con esto pues volvimos a ir donde otro profesional y realmente la experiencia fue muy dura porque el profesional le vio a Dani y le dijo, mejor dicho, y nos dijo a nosotros como padres, si la niña no tiene diabetes, tiene insuficiencia renal. Nosotros nos quedamos muy mal. Luego, ese mismo día yo tenía un control y tuve que ir donde mi médico tratante y le había comentado el caso. Y él me dijo, Fernanda, no quisiera yo decirte esto, tienes que ir a visitar a un endocrinólogo. Cuando llegamos donde el endocrinólogo y el médico al analizarle y revisar y nosotros contar la sintomatología de Dani, nos dijo que Dani tenía diabetes tipo 1. Como padres, una noticia que nos cambió la vida. Tuvo que ser internada de inmediato y pues entre el endocrinólogo y en esa época el pediatra tuvieron que hacer una relación para poder establecer un tratamiento para Dani. Y el momento en el que tú recibes un diagnóstico de diabetes de una niña de 3 años y medio, ¿cómo esta mujer que era psicóloga y madre de una recién nacida también, cómo procesaste este choque de realidad en un momento donde no había tanta información como ahora? Bueno, como les decía, un 14 de junio de 1999 a las 7 de la noche, a Dani le pusieron la primera dosis de insulina de su vida. Ese momento marcó nuestra vida. Yo había estado ya graduándome de psicóloga clínica en la universidad y tenía todo un proceso listo para poder obtener este título. Pero esto nos paró. Este diagnóstico nos dijo, hasta aquí llegas con tu vida, con tus planes, con todo lo que querías para ti, para tu familia, porque creo que este diagnóstico nos dijo, aquí se marca algo diferente. ¿Cómo recibimos el diagnóstico? Con dolor, frustración, tristeza. Y en mi caso personal, renegando con Dios, ¿por qué me daba esto que yo consideraba que era un castigo? Yo le recriminaba y le decía, ¿por qué a mí? Pero bueno, el tiempo pasó y las cosas se han ido dando. Muchas veces las madres se olvidan de sí mismas por cuidar de sus hijos.
En estos primeros años que la diabetes impactó tu vida, ¿cuál fue el impacto más grande que tuvimos nosotros como familia? Bueno, en un espacio desconocido en torno al manejo de la diabetes, todos nos decían cosas, todos querían apoyar, todos querían aportar. Nosotros como padres buscamos miles de opciones tratando de buscar una cura, una solución, algo que pudiera cambiar esta realidad. No nos detuvimos. Con esto se generó en nuestro hogar una gran diferencia. Comenzamos una vida diferente. Teníamos una pequeña a la cual teníamos que pinchar sus deditos todos los días, varias veces al día, y teníamos que poner varias dosis de insulina al día, cosa que realmente nos dolía el alma y el corazón tener que pinchar un cuerpo tan pequeño o unos dedos tan pequeños. Ahí estabas tú, que también eras parte de esto y que no te acuerdas de una vida sin diabetes, porque comenzaste desde niña a tener que ser el soporte, el apoyo de tu hermana y a tener que ir conociendo para irle apoyando. ¿Mejoró nuestra vida? Sí, pero también nos marcó una puesta en práctica diferente. ¿Qué pasó en mí para poder afrontar de manera diferente esto? Creo que en mi caso la parte espiritual apoyó muchísimo. Yo viví una experiencia de un retiro que me marcó un antes y un después. Yo entré diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué a mi hija? Mejor debía ser yo la que debía tener esa patología y no ella. Y pues el momento que salí de esta experiencia, yo salí diciendo, ¿para qué? ¿Para qué me pusiste en este mundo? Bueno, sí, yo la verdad me acuerdo que desde muy pequeña tuve que aprender todo el tema de cómo hacer las glucosas, cómo ayudarle a la Dani a salir de una hipoglucemia, desde muy pequeña, a verle a veces cómo se desmayaba, cómo estaba inestable y siempre como familia intentar apoyarle a la primera hipoglucemia y llamar a mis papás a que nos ayuden a solucionar este tema. Pero sí, como tú mismo dices, no conocemos bueno, al menos personalmente no conozco una vida sin diabetes. Fue precisamente este camino de familia el que llevó a crear algo tan grande. ¿En qué momento decidiste que tu lucha personal debía convertirse en una lucha colectiva y creaste la Casa de la Diabetes? Al no conocer, al no tener ese soporte emocional o ese soporte educativo, el momento del diagnóstico, íbamos viendo que estas necesidades se tenían que ir planteando. No hay coincidencias en la vida, sino diosidencias, como decimos las personas que creemos en Dios. Y un día llegó una persona a la casa de mis padres a decir que era una extranjera, ¿no es cierto? Y mis hijas se quedaron con mis padres al cuidado y esta persona tenía coincidencialmente su enamorado que tenía diabetes tipo 1 desde los 3 años. Ella dijo que su enamorado y en su ciudad, que era en Denver, Colorado, había un centro especializado para personas con diabetes tipo 1. Ella les conoció a mis hijas, yo no le conocí personalmente. Al día siguiente ella se fue, pero nos fue diciendo que ella nos iba a llevar a este centro para poder conocer cómo se debería manejar a una persona con diabetes. ¿Cómo fue la experiencia de este centro? ¿Qué nomás les enseñaron? ¿En dónde fue? El centro tenía todas las cosas referentes al cuidado de la diabetes, pero lo más importante y lo que me impresionó e impactó fue que la educación era lo más importante. Tuvimos una enfermera que nos acompañó durante 2 días todo el tiempo y nos enseñaba a vivir las realidades. Cuando Dani quiso comprarse un helado y yo le negué el helado, esta enfermera me dijo, no puedes hacer eso, tu hija es un ser social, ella necesita vivir en comunidad, ella va a tener que compartir con niños de su edad, ella va a tener que ir creciendo en la realidad de su sociedad. Así es que eso me marcó un antes y un después. Cuando regresé de esta experiencia que venía llena de estas ganas de compartir, un sacerdote amigo, que lo tengo que nombrar y que siempre le tengo en el recuerdo, me llamó porque él había venido de Europa, de alguna reunión que tenía, y como él cariñosamente me decía, me dijo, China, traje algo para ti. ¿Y usted qué trajo para mí? Le dije yo. Dice, traje una colecta porque tú y Edmundo son muy jóvenes y yo sé que lo que tiene tu hija es muy costoso. Pero yo sé que con esto vas a hacer algo grande y vas a ayudar a muchas personas.
él marcó la casa de la diabetes. Cuando yo recibí eso le dije, usted siempre poniéndome responsabilidades, ¿por qué me entrega esto diciéndome eso? Porque me dijo, porque estoy segura que vos vas a poder hacer algo diferente. Y justamente esa recaudación fue con lo que iniciamos los estatutos, el tema de la fundación y con lo que inició la Fundación Los Fresnos Casa de la Diabetes. Y después de crear la fundación, tú te seguiste formando, pero eres educadora en diabetes, has tenido realmente un largo recorrido en el mundo de la diabetes y ahora eres un ícono a nivel nacional sobre esta enfermedad, no solo nacional, también internacional debería decir, porque creo que has marcado la diferencia en muchas vidas, no solo en personas o en jóvenes, sino también en sus familias, en cómo cuidarse, en cómo manejar su diabetes, y creo que eso ha sido algo que ha impactado. Cuéntanos un poquito de tu recorrido, como tus estudios, en qué nomás te formaste para poder realmente hoy ser la educadora que eres. Bueno, yo comencé primero graduándome de psicóloga clínica ya con una intervención en personas con diabetes tipo 1 en sus cambios comportamentales, justamente luego de un diagnóstico de diabetes. Luego de esto la vida nos fue dando oportunidades para poder ir creciendo y conociendo un poco más, porque somos de la convicción de que no podemos hablar si no conocemos las cosas. Yo creo que uno debe compartir con la comunidad y apoyar a más personas desde el punto de vista del conocimiento. Es así que, como tú bien dices, pues comencé a formarme, comencé a hacer algunos diplomados. El primero lo hice en México, luego lo hice en Colombia, luego hice en Argentina. También pude participar de diferentes espacios, de diferentes capacitaciones, tanto en el campo de la psicología, en el campo de la clínica de la diabetes como tal, pero también desde el punto de vista educativo. Creo que después de la experiencia vivida en este primer encuentro con la realidad del manejo de una persona con diabetes, pues me enamoré de la educación. Y también dentro de mi formación profesional, no solo como psicóloga, sino también como educadora, al estar a cargo de una institución educativa por muchos años, pues esto se complementó. Pudimos complementar la parte de la salud con la educación. Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer una maestría en educación y manejo de la persona con diabetes, lo que nos ha llevado a grandes cambios y hacer que justamente lo que tú dices, que la Casa de la Diabetes crezca, sea un referente y en mi caso como persona también me pueda ubicar en un espacio donde que además de llevar mi experiencia, mi vivencia, lleve también el conocimiento necesario y adecuado que requieren las personas con diabetes para poder vivir su día a día. Y con todo este recorrido que has tenido en la vida, con todas estas enseñanzas, de estos golpes, de estas caídas, pero con esa resiliencia que siempre has tenido, ¿qué les dirías ahora a los papás de una persona que recién está siendo diagnosticada con diabetes tipo 1? Bueno, yo siempre digo que cuando me siento con algún padre o madre que está recibiendo un diagnóstico de diabetes, a mí la película se me vuelve, porque me acuerdo de mi vivencia y creo que hablo con más ternura, pero sobre todo con raciocinio y conocimiento, para que quizás los padres no vuelvan a pasar lo que nosotros pasamos o lo que muchos padres por desconocimiento pasan. Entonces tratamos de hacer que este proceso sea un poquito más llevadero. Tratamos de hacer de que las cosas sean un poco más fáciles y sobre todo entregarles conocimiento real, entregarles esa vivencia real de cómo deben manejar la diabetes en su día a día. La verdad creo que es muy importante el apoyo y la educación ahora que hay para todas las personas con diabetes. Creo que en mi experiencia personal trabajando aquí en la Casa de la Diabetes, ahora el trato es diferente, hay mucho más apoyo a las personas, hay mucho más apoyo a las familias, hay mucha más información en la que pueden realmente refugiarse para evitar todo el tema que ahora no se habla mucho, que es el tema de la salud mental y cómo esto también puede afectarnos en nuestro día a día del lado emocional. Pero tengo una última pregunta para ti. ¿Qué le dirías a esa joven madre que está con una bebé recién nacida? Porque no soy mamá aún, pero siempre he escuchado que realmente convertirse en madre es un proceso duro también y no me imagino
con una bebé de 3 años y medio recién diagnosticada de diabetes y con una bebé recién nacida, ¿qué le dirías a esta Fernanda joven que está en ese momento de ansiedad, de angustia, de desesperación? ¿Qué le dirías para hoy la Fernanda de tu edad? Creo que la Fernanda joven se refleja en muchos padres y madres que día a día reciben un diagnóstico de su hijo, donde que con seguridad y conocimiento les digo que pueden llevar una vida saludable, que pueden apoyar el proceso de sus hijos, que sus hijos van a desarrollarse de una manera totalmente normal y que van a poder lograr todo lo que en la vida se propongan. Ese es el apoyo que yo hubiera querido tener a los 23 años cuando recibí este diagnóstico de mi hija, esa seguridad y esa certeza de tener un grupo de apoyo, de tener ese acompañamiento, de tener esa comunidad que tenemos ahora para poder apoyar a las personas con diabetes. Recordemos que mi vivencia nació de una diabetes tipo 1, pero viví con una abuela con diabetes tipo 2 por muchísimos años, una persona que a pesar de tener su diabetes, sus complicaciones, marcó un referente en mi vida de justamente esto, de compartir con los demás lo que uno sepa, mucho o poco, pero de compartir de manera adecuada con los demás. Ok, muchas gracias, mami, por este capítulo. Creo que siempre es muy valioso escuchar esta historia para saber lo resiliente y fuerte que es nuestra familia y cómo a veces de las cosas difíciles que pasan en la vida podemos crear una ayuda increíble para más personas y poder seguir en este camino de ayuda y de buenas intenciones siempre. Gracias por este hermoso capítulo, gracias por haber sido nuestra primera invitada en el podcast. Y bueno, yo soy Ana Molina, este es el podcast Viviendo lo Invisible de la Casa de la Diabetes. Recuerda, tu diagnóstico no es tu identidad. Nos vemos en el siguiente capítulo.